Buenas noches. Vamos a seguir con Hechos. Vamos a Hechos. ¿Se acuerdan que estamos leyendo el libro que muestra la historia de los orígenes del cristianismo? Es el segundo volumen de ese libro. Estaría unido junto al Evangelio de Jesús según Lucas. Sería el primer volumen y este es el segundo. Y en este vamos a ver Hechos de los Apóstoles, Hechos de la Iglesia, Hechos del Espíritu Santo, segundo libro de Lucas. Vamos a ver cómo va avanzando lo que el Señor dijo que iba a pasar. Vamos a leer de nuevo Hechos 1 al 11. Hechos 1 al 11. Dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en el que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A esos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. El versículo 4. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente el cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Bueno, este es el pasaje que leímos el domingo pasado y es el pasaje que también vamos a tener en cuenta hoy. El domingo pasado nos basamos en dos puntos principales, en resurrección y reino de Dios. Con respecto a la resurrección, hablamos que la resurrección es un pilar de nuestra fe. Si no hay vida más allá, simplemente tendríamos que disfrutar de lo que se pueda acá mientras estamos acá, pero sabiendo que hay vida más allá, impacta nuestra manera de vivir acá. Si contemplamos la eternidad como una realidad futura, viviremos mejor en lo terrenal y lo presente. Esta era la experiencia de los apóstoles, saber que había resurrección, saber que había vida más allá. Y esto determinaba sus prioridades, no en base a los castigos y premios terrenales, sino en base a los celestiales. Ellos estaban siempre poniendo la mirada en las cosas que no se ven, porque solamente esas son las eternas. Entonces la doctrina de la resurrección se hizo muy importante para ellos. Por otro lado, hablamos del reino de Dios. A lo largo de la Biblia se habla muchas veces del reino de Dios y, según el contexto, podemos distinguir tres aspectos del reino. Uno es que Dios reina sobre toda la creación, sobre todos los habitantes de la tierra, sobre todo el universo. Otro aspecto es que Cristo reina de una manera particular y especial, espiritual, sobre su iglesia, que eso es nuevo también. Y otro es que Cristo reinará de una forma especial y física sobre la tierra. Son tres aspectos diferentes y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero más allá de la postura escatológica que elijamos, tenemos que saber que siempre tenemos que estar ocupados en lo que Él manda, que tenemos cosas para hacer hasta que Él vuelva. Habíamos leído la lista
que está bien desarrollada en una prédica sobre Lucas, que se llama Maranata, pero la leo de nuevo, total la leo una sola vez. Hebreos 10:25, congregarnos. 1 Corintios 11:26, celebrar la Santa Cena. 1 Corintios 4:5, no juzgar a otros especulando. 1 Tesalonicenses 3:12 al 13, amar a los demás. 1 Tesalonicenses 4:16 y 18, alentar a los desanimados. Santiago 5:8, ser pacientes. 2 Timoteo 4:1 al 2 y 1 Pedro 5:2 y 4, predicar la palabra de Dios. Colosenses 3:1 al 4, interesarnos por lo eterno. Judas 21 al 23, preocuparnos por la realidad espiritual de otros. 2 Pedro 3:1 al 17, Tito 2:12 al 13, 1 Juan 2:28, buscar la santidad personal. Todas esas cosas son cosas que tenemos que hacer hasta que Él vuelva. Sea usted amilenialista, premilenialista, pretribulacionista, posttribulacionista, los mandamientos son los mismos y usted le debe obediencia y lealtad a su Rey que vuelva. Eso es todo, eso es lo más importante. Usted tiene cosas para hacer más allá de la postura escatológica que elija. Y hoy nos vamos a basar en los otros dos puntos que señalé como principales. El primero es resurrección, reino de Dios, bautismo con el Espíritu Santo y segunda venida. Vamos a empezar a hablar acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Fíjese ahí en Hechos 1, 4 al 5 y el 8. Dice Hechos 1, 4 al 5 y el 8. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Me parece que la cual les digo, está bien. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y dice el 8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Bueno, algo que quiero aclarar como principal es que es importante que nosotros sepamos que en la Biblia, bautizado con el Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, bautizado en Cristo, son lo mismo. Todos esos conceptos son lo mismo, son el mismo concepto, tienen que ver con identificación, con participación, con unión, ¿sí? Bautizado por el Espíritu Santo, unido al Espíritu Santo, identificado por el Espíritu Santo, participante del Espíritu Santo. Es lo mismo, todos esos títulos son el mismo concepto. Ser bautizados en Cristo es ser identificado con Él. Y esto sucede solamente cuando la persona es salvada, y a partir de ahí es ser bautizado con el Espíritu Santo. MacArthur y Mayhew dicen: el bautismo en el Espíritu se produce cuando Jesucristo, el Señor de su iglesia, desde Pentecostés en adelante y por medio del Espíritu, coloca a los cristianos en su cuerpo, la iglesia, en el momento en que una persona deposita su fe en Cristo como Salvador y Señor. Al hacer Cristo esto, los cristianos son sumergidos en el cuerpo universal de Cristo y participan de Él por la voluntad soberana del Salvador, ¿sí? El bautismo, este bautismo espiritual, no el del agua, este espiritual, es unión a Cristo, es identificación con Cristo, es participación de Cristo, ¿sí? Es todo lo mismo eso. Entonces nos sale una pregunta, que ya la vamos a resolver más adelante, pero ¿nunca oyeron hablar, seguramente sí, de una segunda unción del Espíritu Santo? Ya vamos a llegar a desenvolver ese error, pero no hay una segunda unción del Espíritu Santo, hay una sola y viene con la salvación. Este ungimiento es para todos los verdaderos hijos de Dios, nos dice 1 Juan 2:20, y permanecen ellos, y además ellos permanecen en el Señor, nos dice 1 Juan 2:27 al 29. Asimismo nos enseña que en Jesús habita la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:3, y que en Él estamos completos, lo que dice Colosenses 2:10. Entonces, en realidad no necesitamos una segunda unción. Esa idea de la segunda unción es muy normal, muy frecuente, muy popular en una rama de los evangélicos. Una rama nuestra tiene esa idea de una segunda unción, pero en realidad no hay argumento bíblico para pensar eso, y nace de una confusión respecto a Hechos 8, que vamos a desenvolver cuando lleguemos a Hechos 8. Pero de todos modos, hay algo más que ser bautizado por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Es ser llenos del Espíritu Santo. Y ese tema también lo vimos
una prédica que tiene que ver con eso, y lo mismo lo vamos a ver, por lo menos repasar, en Hechos 2. Lo que me interesa es dejar muy claro que hay un solo bautismo espiritual. En Cristo, a Cristo, en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Es uno solo. Y ese es suficiente. Usted puede buscar ser lleno del Espíritu Santo, que es otro tema, que tiene que ver con su madurez, que viene a través de que usted sea un gran conocedor y que experimente la palabra de Dios en su vida, que lo obedezca. La llenura del Espíritu Santo está íntimamente relacionada con la palabra viviendo en abundancia entre nosotros. Pero bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, es uno solo. El mismo bautismo en Cristo o la unción del Santo, es todo lo mismo. Luego les voy a mandar un artículo para que estudien los ministerios del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y van a ver que todo tiene que ver con lo que Dios hace a partir de la salvación, ¿sí? A partir de la salvación, usted queda identificado con Él, participante de Él, unido a Él. Y esa es la idea de bautismo, ¿sí? Bautismo espiritual. Y quiero hacer otro punto también. Bueno, por un lado, aclarar esto del bautismo con el Espíritu Santo. Y por otro lado, una palabra que nos llama la atención. En el versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice que ellos van a recibir, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué dice que van a recibir? Poder. Partain y Rips dicen en su comentario y describen este poder. Dice, era poder para recordar la enseñanza de Jesús. ¿Se acuerdan lo que decía Juan? Era poder para revelar toda la verdad. Era poder para confirmar la palabra de Dios con señales. Era poder para que los judíos no podían resistir. Era poder que los gentiles tampoco podían resistir. Era poder que las cárceles y cadenas no podían vencer. Era poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que Jesús promete, Él profetiza, Él garantiza que sus seguidores iban a recibir poder para ser testigos. Pero esto sucedería recién cuando el Espíritu Santo llegara sobre ellos. Y acá hice una observación un poco más profunda en este sentido. Necesitaban poder para ser testigos. Necesitaban poder para testificar. ¿Por qué era necesario recibir poder para testificar? ¿No era suficiente haber sido testigos oculares de los hechos y de las obras de Jesús? ¿Por qué era necesario el poder? Al enfatizar la recepción de poder en lo referido a testificar de Jesús, queda en evidencia que la testificación iba a necesitar poder divino. El testimonio iba a estar marcado por características especiales, contemplando la revelación de Cristo, lo que Él hizo, lo que Él enseñó, su obra, su llamado al arrepentimiento y la fe. Y de una manera resumida y sintáctica, fíjense cómo se testifica. Acompáñenme a Hechos 11:14. Hechos 11:14. Vemos cómo se resume la testificación que Pedro iba a dar. Dice, Él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Fíjate eso. Para eso, que era hablar palabras por las cuales una persona y su familia iban a ser salvas, ellos necesitaban poder. ¿Por qué? Vamos a hablar por qué. Pero en las diferentes ocasiones que tenemos registradas de testificación, Esteban, Felipe, Pedro, Pablo, el patrón es este. Hablan palabras por las cuales aquel que los está oyendo puede ser salvo. Entonces, teniendo en cuenta el contenido del testimonio, ¿por qué era necesario el poder? ¿Saben por qué era necesario el poder? Era necesario por la respuesta que podía producir. ¿Qué produjo que ellos fueran testigos? El Evangelio siempre tiene fruto, pero no siempre es favorable para el mensajero, ¿o no? Viene Jesús y fue favorable humanamente para él, no. Y cuando los apóstoles predican, fíjense lo que despierta, lo que levanta en su público la predicación de Cristo. ¿Qué les hace? ¿Qué les hace a ellos? Ellos necesitan poder para ser testigos.
permanecer firmes como testigos frente a la oposición que levanta el Evangelio es algo imposible de sostener por los medios humanos. Ellos iban a necesitar poder para permanecer firmes frente a las respuestas que a veces produce el Evangelio. Y ese mismo poder es el que vos y yo seguimos necesitando para predicar. ¿Por qué muchas personas no predican? En realidad, si cuando predicamos algunos se salvan y otros no, si tuviéramos en cuenta los que se han salvado, estaríamos animados para predicar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A otros les predicamos y no se salvan, incluso cortan la amistad, o nos tratan mal, o nos desprecian, o producen algún tipo de rechazo a nosotros. Bueno, para los apóstoles fue peor, y tanto ellos como nosotros necesitamos poder para sobrellevar también la respuesta negativa frente al Evangelio. Necesitamos poder. Y como muchas veces, en vez de aprovechar el poder que Dios nos da, nos confundimos con las emociones que nuestro corazón nos da, predicamos poco. Pero quiero que sepa que el Señor puso en los discípulos poder, en la persona del Espíritu Santo, que está en ellos, que estuvo en ellos, también les brindó poder para ser testigos. Y usted tiene poder para ser testigo y para recibir el rechazo del otro lado, incluso cuando aparece. Usted puede ser firme, permanecer fiel en medio de la oposición, solamente a través del poder de Dios que da al dar el Espíritu Santo. Y esto se hizo evidente en la vida terrenal de Jesús, pero también en la de sus seguidores. Por eso fíjense cómo ellos tienen identificada la vida cristiana, cómo Pablo va a hablar luego de su visita a Listra. Fíjense, Hechos 14, 21 al 22. Hechos 14, 21 al 22. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que el Espíritu Santo nos dé poder para aguantar el camino de Dios en esta tierra. Es un camino angosto, es un camino de minorías, es un camino que va contra nuestra naturaleza, es un camino que ofende a nuestra naturaleza, es un camino que mortifica a nuestra naturaleza. Pero el Señor nos brinda poder para poder permanecer fieles a Él. Y ellos no solo iban a recordar lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, y así iban a testificar de Jesús, sino que se les hizo necesario no solo esa memoria, sino también poder. ¿Vemos ejemplos claros de este poder? Claro, Pedro es uno de los más llamativos, ¿se acuerdan? Negando a Jesús en el patio, frente a una criada, 3 veces en una noche, y luego se para y acusa a los judíos de haber matado a Jesús, el Mesías. Y los lleva al arrepentimiento, exponiéndole la palabra de Dios, exponiendo el Evangelio. Y la aguanta. Y luego van a ver que Pedro, y luego van a ver que Pedro también, dice, y habiéndolos azotado mucho, los soltaron. Reciben golpes terribles físicamente. Son muy sufridos ellos. Pero algo que vamos a ver la evidencia de que estaban capacitados por Dios a través del poder que les daba, a través del Espíritu Santo, para permanecer firmes, fieles. Si nosotros hubiéramos estado, o vamos a decirlo de otra manera, cualquier persona natural que hubiera estado, por ejemplo, en la cárcel de Filipos, la de Hechos 16, como Pablo, como Silas, encadenados ahí, y ven un terremoto y se caen las cadenas, ¿qué hubiera hecho cualquier persona natural? Rajar, huir. ¿Pero qué hicieron ellos? Estaban cantando al Señor y luego permanecieron firmes porque sabían que ese era el camino que Dios había trazado para ellos.
Ese poder que transforma la vida, que transforma el corazón, que transforma las prioridades. Ese poder que cambia la manera de vivir la vida. Ellos lo necesitaban y nosotros también. Y es tan grande la necesidad de poder para ser su testigo que sucede algo muy interesante a nivel lingüístico. La relación entre ser testigo y el sufrimiento es tan fuerte y directa que la palabra griega para ser testigo, ¿saben cómo se pronuncia? Mártir. Pero mártir no significaba en ese tiempo lo que nosotros tenemos en mente para mártir. ¿Sí? Mártir simplemente es igual a testigo. ¿Sí? No es la palabra que nosotros pensamos. ¿Cuál es la palabra que nosotros pensamos? O el concepto que pensamos cuando pensamos en un mártir. ¿Cuál es? Una persona sufrida y que va a dar su vida por algo. Bueno, fíjense que fue tan grande el impacto que hubo del cristianismo sobre la palabra testigo, que se escribe mártir, sobre esa palabra testigo, que le cambiamos el significado con nuestra experiencia en la tierra. Hay gente que hace un anacronismo y dice, no, era mártir porque ellos iban a morir. No fue así. Fue tan grande, tan vívido. El ejemplo de los apóstoles sufriendo, de los primeros cristianos sufriendo con tal de testificar, que el cristianismo le cambió el significado de la palabra mártir, hasta ser lo que nosotros tenemos en mente ahora cuando pensamos en mártir. Pero la palabra mártir simplemente, en el siglo I, significaba testigo. Y el cristianismo cambió su significado para que signifique esa persona que es sacrificada o asesinada por una causa. Fíjense qué impacto en el lenguaje que ha tenido la vida de esos apóstoles y de esos primeros cristianos, al punto de cambiarle el significado de una palabra. Es hermosa. Cuando yo era chico, era como que estaban los católicos y los evangélicos, ¿no? Y era muy marcado, católicos y evangélicos. Y de alguna manera, muchos evangélicos teníamos esta idea de decir, no me digo más evangélico, me digo cristiano. Y lo loco es que hoy en la sociedad nos hemos apropiado de la palabra. Entonces uno puede leer en un diario muchas veces los católicos y los cristianos. Nos hemos apropiado de esa palabra para dar un ejemplo de cuando una palabra es cambiada por la realidad que está acompañando esa palabra. Bueno, con mártir sucedió algo similar, algo más profundo. Le cambiamos el significado a esa palabra. Era simplemente testigo y pasó a hacer referencia a aquel que es sacrificado o asesinado por una causa. ¿Me siguen o los perdí con lo de mártir? Es increíble el impacto que el cristianismo ha tenido por su vivencia, por su experiencia en el lenguaje. Le hemos cambiado el significado. Ya mártir no significa testigo, significa aquel que muere por una causa. ¿Por qué? Porque los primeros testigos de Cristo murieron por esa causa. Es increíble esto, es un impacto. Bueno, hasta acá este bautismo del Espíritu Santo, este poder. Y ahora el segundo punto. Volvemos a Hechos 1 y vamos a leer del 9 al 11. Vamos a hablar de la segunda venida. Y vamos a movernos en la Biblia un ratito. Vamos a ir leyendo algunos pasajes. Y mientras buscamos Hechos 1 de nuevo, me hago la pregunta. ¿Le habríamos cambiado para bien o para mal el significado a una palabra a través de nuestras vidas? ¿Alguien podría decir que nuestras vidas son diferentes a ese punto como para cargar una palabra de significado y relacionarlo con nuestras vidas? Hechos 1, 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente el cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Hay una palabra que se repite ya incómodamente, ¿verdad? Para nuestra gramática. Cielo, cielo, cielo. En un ratito lo dice 3 veces. Pero
dice, va a venir como ustedes lo vieron irse. Vendrá del cielo, vendrá de manera personal, vendrá de manera visible y vendrá de manera gloriosa. Así como esos primeros discípulos lo vieron irse, los postreros discípulos, los últimos discípulos lo verán llegar desde el cielo de manera personal, visible y gloriosa. Y quiero hacer algunos puntos sobre esto. Él se fue, pero no se desentendió de nosotros, sino todo lo contrario. Muchas veces, repito estas ideas que hemos visto en el 4.15, en algún momento cuando vimos teología sistemática, pero eso de la inmanencia y trascendencia de Dios. Dios es superior a su creación, pero Dios no se desentiende de su creación. Generalmente, los dioses inventados por el hombre no tienen las dos características. O se desentienden de la creación, o no son superiores a su creación. Nuestro Dios es el único que tiene estas dos características. Y nosotros necesitamos comprender esto. Él es sobre la creación, es superior a la creación, es trascendente frente a la creación, pero Él tiene inmanencia, está relacionado, está vinculado, está en relación con su creación. Hay una rama de los evangélicos que, si bien tiene algunas cosas que no compartimos, está muy pendiente de la inmanencia, de que Dios está presente. Los pentecostales están siempre, un amigo decía, con un Dios más doméstico, no en el sentido de estar domesticado, sino con un Dios en casa, en todo el tiempo. Y me encanta esa idea. Y creo que tendríamos que aprender de ellos esta idea de que Dios está presente en nuestras vidas. Dios no es solo trascendente, es inmanente, Él está relacionado con nosotros. Él se fue, pero no se desentendió de nosotros, sino todo lo contrario. Él sigue relacionado a nosotros. Usted no debe vivir a Dios como si fuese un Dios pagano. Lo repito muchas veces porque esto de verdad impacta mi vida. No es un Dios que está jugando las escondidas, no es un Dios que dejó funcionando el mundo y se fue, no es un Dios que se desentiende de usted, no es un Dios a quien usted no sabe qué le gusta, a quien usted le tiene que descubrir a ver qué le gusta y qué no le gusta. Es un Dios que se ha dado a conocer a través de la palabra y nosotros, guiados por el Espíritu Santo en la palabra, le podemos conocer. Sabemos lo que le gusta y sabemos que Él nos habla y Él nos lleva a aplicar la Biblia de manera específica en nuestras vidas. Es un Dios que está vinculado con nosotros. Jesús se fue, pero no se desentendió de nosotros. Fíjese, Hebreos 7:25, por ejemplo. Dice Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Quién vive para siempre intercediendo por nosotros? Cristo. ¿Se fue y se olvidó de nosotros? De ninguna manera. Él vive para siempre intercediendo por aquellos que nos acercamos al Padre a través de Él. Fíjese 1 Juan 2.1. 1 Juan 2.1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese, usted tiene un abogado. Esto no es una razón para pecar, obviamente. Es una razón para ir rápido a la restauración de nuestra vida después de pecar. Porque tenemos un abogado que intercede por nosotros. Se fue, pero no se desentendió de nosotros. Fíjense Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, y más aún, el que resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ve? El Señor intercede por nosotros. Jesús se fue, pero no se desentendió de nosotros. Con un nombre y apellido, usted es conocido en el cielo. Con su nombre y apellido. Un día recibirá otro nombre. Pero usted es conocido en el cielo y tiene su abogado presentando su caso delante del Padre. El Señor intercede por usted. Entonces, dentro de esto de que Él se fue, pero no se desentendió de nosotros, sino todo lo contrario. Él sigue vinculado a nosotros.
Otro punto, se fue, pero tenemos la promesa de su regreso. Es posible que los apóstoles, al verlo a Jesús irse, algunos puede haber tenido, no un déjà vu, pero sí algo similar. ¿Se acuerdan en Ezequiel 10? Ezequiel tiene una visión. Esa visión es de las más feas que pudo haber tenido un judío. En esa visión Ezequiel ve a la presencia de Dios irse del templo. ¿Volvió la presencia de Dios al templo? No. U ocasionalmente. Por eso los sacerdotes del tiempo de Jesús, siendo corruptos, no siendo aptos para ocupar el cargo, estaban ahí. ¿Por qué? Porque Dios ya se había ido de ahí. Ezequiel 10 nos relata la visión de Ezequiel, en la cual él ve irse la Shekinah del templo, la gloria de Dios, se va la presencia de Dios del templo. Por eso luego las potencias que invadieron Jerusalén pudieron hacer lo que quisieron en el templo, porque Dios no estaba más. O sea, no eran fulminados porque Dios ya se había ido. Pero no se fue como en la visión de Ezequiel. Él se fue, pero tenemos la promesa de su regreso. Incluso los ángeles son testigos, garantes. Garantizan, no es porque ellos tengan el poder para garantizar, pero dan testimonio de que Jesús va a volver. Incluso los ángeles dan ese testimonio. Fíjense Apocalipsis 22:12 lo que dice. Apocalipsis 22:12, vamos a leer a Jesús hablando. Dice, por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Fíjense lo que dice el Señor. Él viene pronto y trae algo para darle a cambio, mejor dicho, recompensa para nosotros es una idea positiva, pero en realidad recompensa puede ser positiva o negativa. Es para darle a cada uno lo que merece. Pero dice que Él vuelve pronto, que Él viene pronto. Así como la doctrina de la resurrección tiene que impactar nuestras vidas, la doctrina acerca del ministerio presente y del regreso futuro de Cristo debe impactar nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir sabiendo que Jesús está intercediendo por nosotros y vivir sabiendo que Él vuelve. Él vuelve. Todo creyente maduro tiene en cuenta que Jesús es su intercesor, sabiendo que Él está al tanto de nuestra vida. Y también saber que Él se fue, pero que vuelve, nos hace tener deseos de que nos encuentre siendo leales a Él. Dos cosas. Por un lado, hermano, cuando usted está en tentación, cuando usted está a punto de pecar, recuerde esto. Jesús está del otro lado, intercediendo por usted para que usted salga victorioso en esa tentación, en esa prueba. No piense que está solo. El cristiano peca porque quiere y muchas veces porque cree que está solo. No está solo. Puede decirle que no al pecado porque Jesús mismo está intercediendo por usted. Y por otro lado, cuando usted peca, tiene que saber que todos los cristianos de la antigüedad tenían presente de que en cualquier momento aparecía Jesús de nuevo. Que el regreso de Jesús era inminente. Él mismo decía, yo vengo pronto. Entonces, cuando usted esté por pecar, sepa que puede ser muy triste que Jesús vuelva y usted esté en pecado cuando Él regrese. Estas dos cosas nos tienen que llevar a tener más deseo de santidad, a tener más deseo de... Gracias. No voy a llegar por el cablecito este. Muchas gracias. Quedé mal de la garganta la semana pasada y no está mejorando. Gracias. Muchas gracias. Usted tiene que recordar esto. Jesús está intercediendo por usted y Jesús vuelve. Y lo tiene que encontrar siendo leal a Él. Otro punto más. El primero, se fue pero no se desentendió de nosotros, sino todo lo contrario. Se fue pero tenemos la promesa de su regreso. Se fue pero dejó instrucciones claras. Fíjense en las instrucciones de Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Lo sabemos de memoria. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo,
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sus instrucciones son claras: hay que hacer discípulos, hay que bautizarlos y hay que enseñarles a obedecer todo lo que Jesús mandó. ¿Cuánto nos puede llevar esto? ¿Un cuadernillo? Por un lado, cualquier programa de discipulado que no genera discipuladores es un fracaso. Nadie puede ser discípulo de verdad si no logra ser un discipulador. Está incompleto su discipulado. Por un lado eso. Y por otro lado, nos hace falta aprender y enseñar los mandamientos de Jesús y enseñar cómo vivirlos. No solo los mandamientos que están en un cuadernillo, sino cómo vivirlos. La gran comisión nos puede llevar toda la vida con una sola persona. Tenemos que enseñar a guardar todo lo que Él nos mandó. Tenemos que bautizar, tenemos que hacer discípulos. Y tenemos que recordar esto, que los primeros discípulos los tenían muy presentes. Él está con ellos, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan la historia de José? Pobre José. Ayer no me acuerdo con quién hablaba. En otra iglesia, dando un taller sobre relaciones personales, interpersonales, me preguntaban acerca de cómo aconsejar a una persona que tenía un hogar disfuncional. Más allá de la respuesta que di en ese momento, me acordé de José. ¿Qué hogar disfuncional, no? Es un papá con 2 esposas, vive con sus hermanos. Una de las esposas de su papá le alquila sexualmente a su papá, a la otra esposa. Le da algo a cambio para que su papá se acueste con una esposa en vez de con la otra. Sus hermanos querían matarlo. Rubén, que es el primogénito, se acuesta con concubinas de su padre. Un desastre. Los 2 que siguen son re crueles, hacen una masacre en un pueblo. El que sigue es Judá, que hasta siendo grande va a las prostitutas, siendo ya con la edad de un abuelo, va a la prostitución. Él va y frecuenta prostitutas. Vemos un desastre. Y ahí está José. Y algo que se repite mucho en la vida de José es esto: y el Señor estaba con él. No era tan importante que él estaba en un hogar disfuncional, no era tan importante lo que su familia decía de él, no era tan importante lo que su familia hacía con él como este punto: el Señor estaba con él, el Señor estaba con él, el Señor estaba con él. Y vamos a ver en Hechos lo mismo. Los discípulos son tratados de la peor manera, les ocurren cosas horribles y sin que se diga, podemos verlo, el Señor está con ellos, por eso aguantan, por eso siguen en este camino, por eso lo hacen hasta con alegría, porque el Señor está con ellos. Y usted tiene que saber que el Señor también está con usted. Él se fue, pero está con nosotros también. El Señor está con usted. No viva la vida pensando que el Señor no está. El Señor está con usted. Se fue, pero su regreso es motivo de aliento. Fíjese 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense, aliéntense unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? El Señor vuelve. Lo que dijo antes. El Señor vuelve.
Sea usted que esté muerto, el Señor le viene a buscar. Sea usted que esté vivo, cuando el Señor regrese, el Señor le viene a buscar. Usted va a estar unido para siempre con el Señor vuelve. Confortémonos unos a otros, alentémonos con estas palabras. El Señor vuelve, el Señor vuelve. Y esto era tan inminente para ellos y debería ser tan inminente para nosotros para tener esta doble idea. Por un lado, no perder el tiempo porque el Señor vuelve. Y por otro lado, no perder el aliento porque el Señor vuelve. Usted aguante un día a la vez, el Señor vuelve. Usted santifíquese un día a la vez, el Señor vuelve. Aliento y santificación, perseverancia, el Señor vuelve. ¿Cómo le va a encontrar su Señor cuando venga? ¿Cómo le va a encontrar? Hoy reté a Andrés. Andrés es muy curioso de una manera diferente a Pedro. Andrés abre los cajones calladito, vaya, abre el cajón y saca cosas. Ya me rompió un reloj, agarra lo que sea. Andrés es silencioso, pero... Y él sabe. Este pequeño impío sabe que está haciendo algo malo. Si estamos con alegría y él está jugando bien, y yo le digo, Andrés, él va a ser así, me va a sonreír. Pero él sabiendo que está haciendo algo malo, Andrés, ¿por qué? Porque él sabe, este pequeño impío sabe, con 1 año de edad que está haciendo algo incorrecto, lo sabe. El Señor nos dé gracia y sabiduría para expresarle lo que le falta saber, que tiene salvación solo en Cristo y que debe renunciar a su vida pecaminosa. Pero él sabe, y él se da cuenta. 1 año. Y no fue lo mismo cuando yo lo encuentro y yo vuelvo de vender o lo que sea, y le digo, Andrés, que cuando digo Andrés con el mismo tono y él está haciendo algo malo. No es lo mismo. Qué triste sería que para usted el regreso de Jesús sea un motivo de susto. Llegaste antes de lo que te esperaba. Me descubriste. No, si él ya te estaba mirando de antes. No te va a descubrir cuando venga. Pero qué triste sería que el regreso del Señor sea un motivo de susto para nosotros en vez de aliento y santificación. Él vuelve. Y esto tiene que ser para su santificación y para su aliento. El Señor vuelve, santifíquese. Como dice como dice Apocalipsis al final, los que son santos, santifíquense todavía. El Señor vuelve. Entonces, dentro de esto de la segunda venida, se fue, pero no se desentendió de nosotros, sino todo lo contrario. Se fue, pero tenemos la promesa de su regreso. Se fue, pero dejó instrucciones claras. Se fue, pero su regreso es motivo de aliento y también de santificación. Entonces, la pregunta del millón es, ¿usted vive teniendo en cuenta la intercesión, la compañía y el regreso de su Señor? No es lo mismo pecar teniendo en cuenta estas doctrinas que no teniéndolas en cuenta. No es lo mismo pecar sabiendo que el Señor está con vos todos los días de tu vida, a pensar que el Señor vive acá y nos encontramos con Él el domingo. No es lo mismo. No es lo mismo pecar sabiendo que Jesús está intercediendo por vos en ese momento de tentación, que no tenerlo en cuenta. Estas doctrinas impactan nuestra vida. No es algo intelectual, no es algo teórico. Él intercede por nosotros, Él nos acompaña y Él regresa, Él vuelve. ¿Usted vive teniendo en cuenta estas 3 cosas? La intercesión, la compañía y el regreso de su Señor. Usted me puede responder a mí y decir que sí, o decir que no, o decir que a veces. Pero usted se tiene que responder a usted, porque en su vida se va a notar. Si Jesús hubiera vuelto un domingo a la mañana, un sábado a la noche, un miércoles a la noche, ¿qué le encontraría haciendo el Señor? Si Jesús volviese un martes a la mañana y usted está trabajando, ¿usted está honrando al Señor con su trabajo? Tiene que vivir con la inminencia del regreso de Jesús en mente. Jesús vuelve. Sea usted que esté trabajando, sea usted que se esté congregando, sea que usted haya decidido no congregarse porque pensó que la fiaca era más importante que obedecer al Señor, crea lo que quiera, pero la realidad es esta: el Señor vuelve. Y qué lindo sería que cuando Él regrese, nosotros digamos, Jesús, y no, Jesús, nos agarraste, nos descubriste, no, ya los había visto de antes. Que su regreso sea un motivo de fiesta, de alegría, y no de susto, porque nos agarre infraganti. Amén. Para cerrar, quiero leer Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17.
Efesios 5, 15 al 17, dice así: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Prácticamente el sabio aprovecha el tiempo y conoce la voluntad del Señor, y el necio desaprovecha el tiempo y desconoce la voluntad del Señor. Y esos son dos tipos de personas que están en las iglesias. Sean sabios, aprovechando bien el tiempo, tengan cuidado de cómo andan. No sean necios, sean sabios, entiendan cuál es la voluntad del Señor. O sea, tener cuidado de cómo ando, aprovechar bien el tiempo, entender cuál es la voluntad del Señor, es sabiduría. No fijarme cómo vivo, no revisar mi vida, no ser autocrítico, no examinar mi vida a la luz de la palabra. No aprovechar el tiempo, sino perderlo. Y no averiguar cuál es la voluntad del Señor, es ser necio. Sea sabio, sea sabio. Aproveche el tiempo, el Señor vuelve. Entienda cuál es la voluntad del Señor, el Señor vuelve. Fíjese cómo está caminando esta vida, el Señor vuelve. Que sea motivo de alabanza, que sea motivo de alegría, que sea motivo de perseverancia, que sea motivo de de resistencia, que sea motivo de santificación, pero que el Señor vuelva no sea un motivo de susto ni de vergüenza. El Señor vuelve. La diferencia no va a estar en lo que el Señor haga, la diferencia va a estar en su manera de vivir. El Señor vuelve. Amén. El Señor va a volver. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias porque a través de Jesús nos hiciste coherederos con Él del reino de los cielos. A través de Jesús nos uniste a vos y nos hiciste parte de tu familia. Gracias, Padre, porque a través de Él podemos tener plenitud de paz con vos, una relación armoniosa con vos. Señor, ayúdanos a ser sabios y aprovechar bien el tiempo. Y que el regreso de tu Hijo sea un motivo de alegría, de resistencia, de aliento, de santificación, pero no de susto ni de vergüenza. Que podamos estar listos para recibirlo. Que sea en cualquier momento y que nos encuentre caminando en integridad, en santidad, en consagración a vos. Gracias, Padre, porque además diste la provisión de tu Espíritu Santo a los primeros creyentes y luego a nosotros. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo, siendo Dios mismo, habita en nosotros y nos lleva a caminar en la dirección que vos querés, dando los pasos que vos deseas. Ayúdanos, Señor, a valorarlo y tener siempre presente de que Él está con nosotros, de que vos estás con nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que nos has honrado, por cómo nos has honrado con la posibilidad de servirte, de ser parte de tu familia, de hacer discípulos tuyos, de trabajar en la ampliación de tu familia. Gracias, Padre, por este honor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.